Si eres cristiano, sé que has notado que cuando están chicos, ir a la iglesia es algo muy bonito y lo disfrutan. Pero en cuanto llega la adolescencia, llega la juventud, ya esto cambia totalmente y no quieren saber absolutamente nada de Dios. Soy Yael Castellón y hoy quiero ayudarles a entender el porqué. Primero que nada, quiero decirles que este es mi primer video en YouTube, cosa que me ha costado demasiado hacer este primer video, lo he pensado muchísimo tiempo y es que ya estaba acostumbrada a hacer videos para redes sociales en otras plataformas como lo es Instagram y como lo es TikTok, así que estaba como adaptada a otras cosas y hoy quiero hacer esta clase de videos que sé que toman un poquito más de tiempo y que YouTube me da la facilidad de poder tomarme un poquito más de tiempo para poder explicarles ciertas cosas que necesitan un desarrollo y para eso estamos aquí el día de hoy. Y miren, este video nació porque en redes sociales me apareció un video acerca del tema de se debe obligar o no a los hijos a buscar de Dios. Me obligas a hacer algo que en verdad no quiero hacer. Y yo dije, bueno, la palabra obligar suena como que casi que con violencia lo vas a hacer buscar de Dios, ¿cierto? Pero yo sabía que este tema estaba siendo tocado superficialmente en las redes sociales por los videos que vi, así que yo dije, voy a investigar y esta investigación fue más interiorizar el tema y mirar qué en verdad era lo que estaba sucediendo y en medio de ciertas conversaciones con personas cercanas pude llegar a este fin. Más que obligar o no obligar, la Biblia nos lleva a la palabra instruir. Y cuando vemos este texto de Proverbios 22:6, vemos que dice, instruye al niño en su camino, no en el camino de Dios, en su camino, o sea, el camino que este niño va a trazar en la vida y que obviamente lo primero que tú debes de enseñarle a tu hijo es el camino de ¿qué? De Dios. Además del camino de Dios, debes enseñarle o ayudarle a que se ubique en sus talentos, en sus dones, en su formación, en esa vocación y ese propósito para el cual el niño está en esta tierra. Y cuando nos vamos a la palabra instruir en el griego para este texto de Proverbios 22:6, la palabra es chanak, que significa dedicar o consagrar. Para la palabra de instruir hay varias palabras en el griego, pero exactamente la de este texto es chanak o algo así se pronuncia. Y el significado de dedicar es usar tiempo, dinero, energía y atención para algo. Así que presten atención, padres. Y el significado de consagrar, reservar algo para un propósito. Entonces, vemos que en este trabajo como padres, que estamos instruyendo niños en su vida, que yo creo que lo mejor que le puede pasar a un hijo es nacer con unos padres que sean cristianos, porque van a estar instruyéndoles no solo en la palabra de Dios, sino también en el camino que ellos van a atravesar. Es que muchas veces como padres nos estamos quedando cortos en instruir. Y entonces como padres nos tomamos el tiempo de instruirlos en todas las áreas de su vida, como levántate temprano, como come bien, cómo vas a la escuela, quieras o no tienes que hacer tus tareas. Asimismo, los padres también se dan el derecho como cristianos de instruir a sus hijos a buscar de Dios, que es el mejor camino. Y hasta aquí todo va muy bien, quitando la palabra obligación, ¿cierto? Entonces tú dirás, si el tema no está en obligar o no obligar a nuestros hijos, ¿dónde está el meollo del asunto? Porque en los múltiples comentarios que encontré en los videos que otras personas han subido sobre el tema de obligar o no obligar, no me van a creer, pero el 80% de los comentarios eran chicos que estaban quejándose de que los padres los obligaban a buscar de Dios. No te creo. Y que para ellos esto era una experiencia terrible. Entonces, en medio de oración y en medio de meditación, porque algún día también fui una joven que fue instruida en la palabra de Dios, llegué a ciertas conclusiones que quiero que tú escuches y quizás, solo quizás, alguna de estas sea el caso tuyo. Y partamos de que el problema no está en el mandato de Dios, porque la palabra de Dios dice, instruye, corrige al niño. La Biblia dice que al hijo que ama se corrige y se disciplina. Entonces ahí no está el problema, porque la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, permanece para siempre y es eterna. Y el creador del cielo y la tierra no puede equivocarse jamás. El problema está en aquel que está ejecutando esta ordenanza. Aquellos que no tienen autoridad moral para exigir estas enseñanzas. Y lo que está causando que esas correcciones, esas instrucciones, esos consejos, esos deseos que tú tienes para tus hijos no estén siendo efectivos es porque no estamos enseñando desde el ejemplo. Porque cuando no hay autoridad moral, el mandamiento crea es rebeldía en tus hijos. La injusticia produce rebeldía. Porque no es justo que un padre que no se esfuerza, que no es íntegro,
que no es íntimo, que no es consagrado, les exija a sus hijos ser consagrados. La verdad no es una ofensa, es la verdad. Es como que una persona que fuma le exija a otro que no fuma. Esta amonestación lo que produce es rechazo. Yo sé que quizás no es el caso de todo el mundo, pero sí es la razón de muchos casos. Padres que ni siquiera se están dando cuenta que están viviendo un evangelio totalmente contrario al evangelio que está en la Biblia, pero tus hijos sí están viendo lo que tú estás haciendo y simplemente no van a querer repetir lo que tú estás viviendo, porque el resultado de tu evangelio no es el mejor. Consejo para nosotros los padres: seamos íntegros para que nuestros hijos puedan ver el resultado en nuestras vidas de un evangelio genuino y tengan ese deseo de también participar de ese evangelio. ¿Quiénes son las primeras personas, las más cercanas, donde ellos van a ver el resultado de la palabra que aplicamos? Es en nosotros mismos. Y aunque no creamos, ellos están ahí pendientes mirando qué es lo que tú haces, cómo es que tú lo haces, cómo reaccionas a circunstancias que te suceden. Y de ahí ellos empiezan a decidir si ese evangelio que tú predicas es el evangelio que ellos quieren vivir. Esto va para los hijos. Sé que quizás, estoy diciendo quizás porque no en todos los casos de los padres es igual. El resultado del evangelio que viven tus padres no te invita a seguir a Cristo. Y si quizás en casa no tienes el mejor ejemplo, en la palabra de Dios lo que tienes son ejemplos de gente que fueron transformadas cuando les llegó la noticia del evangelio. Y es un tema de vida o muerte, joven. Yo sé que tú no lo ves quizás en este momento, pero en tus manos está la decisión de ser peor que tus padres, de ser como tus padres, o simplemente ser mucho mejor que tus padres y aplicar un evangelio real para tu vida. Y lo voy a seguir repitiendo mientras me lo sigan preguntando, porque es lo que ven mis ojos. Mis ojos. Pastores, no necesitan luces, no necesitan eventos, no necesitan conciertos, no necesitan humo, noches de talento, no sé. Tantas estrategias que vemos hoy en día en las iglesias, y no es que yo no esté de acuerdo con ciertas cosas, están bien ciertos ambientes en los que la iglesia pueda moverse. Pero si el fin está en retener gente, por ahí no es el camino. Enséñenles desde pequeños 100% el evangelio de Dios. Así como a los adultos se les enseña palabra, a los niños también hay que buscar la manera, no de entretenerlos, no de ponerlos a colorear, no de ponerlos a jugar con plastilina. Hay que enseñarles el evangelio en un lenguaje que ellos lo puedan entender, pero que sea un evangelio al cual no se les reste poder, al que no se les reste profundidad. Hay que llevarlos a que conozcan el evangelio y puedan vivir el evangelio. Bendiciones para todos ustedes. Yo quiero que me comenten ustedes también qué piensan de este tema. Sé que este es el comienzo de grandes cosas. Mi nombre es Yael Castellón y quiero hablar verdades bíblicas desde un punto de vista que quizás muchas personas ignoran, pero que gracias a la revelación de Dios, gracias al mensaje de la iglesia en el que me congregó, hemos estado mirando las cosas de otra manera, lo cual ha podido traer una nueva visión a mi vida. Y todas esas cosas están a través del conocimiento, a través del estudio de la palabra de Dios. Y no olviden suscribirse, darle like a este canal y no olvides compartirlo con todas aquellas personas que tú creas que necesiten un mensaje como este.